Gracias por darme la oportunidad de celebrar esta Eucaristía. Te agradezco, Señor. Pido por tus hijos que sean tierra fértil, tierra buena, que tu palabra no se entre por un oído y salga por el otro, sino llegue a lo más profundo de su corazón. Que den frutos y testifiquen que tú eres el papá, que tú has querido nacer, has mandado a tu Hijo en medio de nosotros. Bendito eres, te alabo, te bendigo. Gracias, Señor, gracias, gracias, gracias. Amén, amén. Siéntense, por favor. Queridos hermanos, pues la palabra de Dios hoy nos pone en la primera lectura el libro del Génesis. Dios, prepárense, no se acomoden para dormirse, prepárense que vienen preguntas. Y así directo. Prepárense a la primera persona que se duerme. Mentira, mentira, no se asusten. Solo quiero decir que la primera lectura nos recuerda la primera alianza que hizo Dios con la humanidad, mandando a sus ángeles. No una alianza que después verá de tantos siglos. La alianza verdadera va a ser que el mismo Dios se hizo ¿qué? Un bebecito. Pero esta alianza de los antiguos tiempos con Abraham, pues ahí inició. ¿Qué le llamamos a Abraham? El padre de la fe. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿dónde está la preferencia? Nada. El padre de la fe, ¿por qué? Porque creyó, tuvo fe. Muchos, en muchas circunstancias, en muchos tiempos tuvo fe. La clave para demostrar su fe a Dios, ¿qué era? Sacrificar a su hijo. A ver, si te dijera yo, si en verdad crees, ver, santo Dios, yo creo que no hubiese accedido yo. Por eso debemos tener en claro eso. La primera lectura nos pone acá que había una promesa, y por eso el pueblo de Israel tenía que esperar esa promesa. Se le prometió a Abraham que iba a tener una multitud de hijos, así como las estrellas y las arenas del mar, o sea, infinitud, y que iba a redimir al pueblo de Israel. Sobre la fe de Abraham tenía que fundarse un pueblo. Después van a haber otras alianzas. La alianza universal se le llama de Abraham, alianza universal. Después va a haber otra alianza con Noé, la alianza universal. ¿Cómo será entonces la alianza con Moisés? No todos a la vez. ¿Qué sería la alianza con Moisés? Si con Abraham es una alianza universal, toda la humanidad pues iba a ser, él iba a ser representante, padre de la fe. Y con Moisés, una alianza particular, solo del pueblo de Israel. Moisés hizo una alianza para que el pueblo de Israel sea el pueblo de Dios, y Dios Yahvé era su Dios. Los redujeron. Habían tradiciones que no les gustó mucho la alianza universal, pero por tanto nosotros nos tenemos que abocar a la primera gran alianza de Dios con Abraham. Y Abraham demostró que amaba y que tenía fe en Dios. Por eso él, ahora dice la carta a los hebreos, reinterpretando, leyendo, ya después de la resurrección de Cristo se está leyendo el Antiguo Testamento. Dice que Abraham por la fe fue, pues dice textual, por la fe Abraham, cuando fue puesto a prueba,
presentó a su hijo Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, el heredero de las promesas, a aquel de quien había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Esto es una cosa buena y linda para mí también. No lo había leído este pasaje, pero que la carta a los hebreos nos está poniendo en contexto. Tanta era su fe de Abraham que le daba la oportunidad, o sea, pensaba Abraham que si Dios lo voy a sacrificar, Dios tiene el poder. Y por eso Abraham se convierte en el padre también de las promesas. Y es ahí, sin este contexto, por eso les he explicado, perdiendo un poquito de tiempo, les he explicado que tenemos que tener en cuenta que en Abraham Dios ha hecho una promesa que los judíos tenían que esperar. A partir de eso van a haber otras alianzas. Los profetas van a salir diciendo que Abraham, el padre de la fe, ha venido, etcétera, etcétera, etcétera. Que va a venir un profeta, que va a venir el Mesías, que va a venir de esta descendencia el Dios mismo, etcétera. Ahora vayamos al Evangelio. En el Evangelio, mis hermanos, después de haber nacido el Señor, ¿dónde estarían por una semana? ¿Dónde estaban Jesús, José y María? ¿Dónde nació pues? ¿Y qué pasó? En Belén. Pues ahí nació, en un cuarto de lujo, con médicos y parteras, sino en un corral, en un corralito. ¿Pesebre qué es? El lugar donde se le ha de comer a los animales, como una bateíta, algo así. Entonces, si a ellos, aquí podemos ver que José y María, para ser laicos, no eran, la Virgen María no era catequista, no era líder, no era ministra de comunión, no era de nada, era una jovenzuela laica. José era un obrero, un artesano, carpintero. Pero aquí podemos ver que eran respetuosos al mandamiento de Dios. Ellos eran respetuosos a las leyes profundamente. Ellos seguramente eran de sábado en sábado a la sinagoga, donde ellos se chequeaban ahí antes de comprometerse. Pues aquí, al decir cuando el tiempo llegó la purificación según la ley de Moisés, los dos religiosamente van al templo. Belén está a pocos kilómetros de Jerusalén y fueron al lugar. ¿Qué era Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? Para los judíos, ¿qué era Jerusalén? Y sigue siendo. Están pensando en Año Nuevo, los chanchos, el buri. Hace rato se han emocionado con la cerveza. Prohibido hablar, prohibido chismear, ¿ya? Que se queden ustedes los de la cerveza con mi papá, ¿listo? Van al templo. Jerusalén es la ciudad de Dios. El templo para ellos era lo más sagrado. Todo judío quería llegar algún rato al templo. Desde donde sea para la Pascua judía tenían que llegar, porque el templo simbolizaba lo más sagrado que tenían. Y no podían faltar que estos dos personajes insignificantes para el mundo, María jovencita, 15, 16, que ha dado a luz, José un poco más mayorcito, ya madurito, pues van al templo a presentar como mandaba la ley. Dos cosas ahí que no voy a profundizar porque no hay tiempo. Primero, hemos dicho hace rato, ¿qué tenían que hacer según la ley? Primero, purificación. O primero pondremos la presentación o ofrecerle al niño o consagrarlo al niño, que mandaba la ley. Más antiguas leyes dice que cada primogénito tenía que ofrecerse a Dios en sacrificio, pero con el tiempo avanzaron que ya no podía sacrificarse, sino en su nombre que tenía que hacerse un animalito, ya sea un corderito o un toro, los que podían, los que manejaban los verdes. No sé si ese tiempo había verdes, pero
un toro, 2 toros, dependiendo. Pero ellos ofrecieron un par de tórtolas a lo pobre. Pues por tanto, aquí hay algunos detallitos que hay que ver en esta primera parte. Presentarle, ofrecerle, consagrarle al niño Dios también está desde el marco del Calvario. Todo varón judío iba, en vez de matarlo a él, tenía que ofrecerle un torito, lo que hemos dicho. Pero Lucas quiere apuntar este ofrecimiento, y eso lo he visto también en otros pasajes. Lo que sí, aquí se salva el Señor de ser sacrificado, pero se va a salvar después. Esta ofrenda es vista desde el Calvario. Este niño Dios que ahora está presentado a Dios, un día lo vamos a sacrificar. Un día Dios va a aceptar su ofrenda, lo va a aceptar su cuerpo y su alma, va a ofrecerse ahí. Ya no va a ser toros y chivos, ya no va a ser de corderos, de palomas, ya no, sino ¿qué sacrificio es? De Él. Él es el Cordero de Dios. Él es la ofrenda pura. Él es la ofrenda más sagrada. Por eso Él es sacerdote, es víctima y es ofrenda. Esta ofrenda que se ofrece hoy día ya nunca más va a ser. Por eso Jesucristo es el final de toda alianza. En Él se cumplen todas las promesas. En Él se cumple todo lo que había dicho Abraham. Hasta ahí no hay más alianzas. Jesús, ¿qué va a decir en la última cena cuando levanta el vino y ofrece? ¿Qué va a decir? Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Por eso nosotros somos eucarísticos. Por eso nosotros, la Eucaristía tiene valor que cualquier culto en el mundo, porque Jesucristo se ofreció con su cuerpo y con su palabra. Listo. Ahora viene este personaje. ¿Cómo se llama? ¿O se llamaba? Simeón. ¿Qué dice la palabra de Simeón? ¿Qué dice? Alguien anciano que ya estaba a punto de morir. ¿Qué le había dicho el Espíritu? Que no iba a morir si no veía antes al Mesías de Dios. ¿Qué era él? Un hombre justo, piadoso. ¿Qué quiere decir piadoso? Un hombre de oración, pietas, un hombre de oración. El piadoso, el impío era el cruel, el que no era el malo, etc. Por tanto dice que el Espíritu le había dicho a él que esperaba. Por eso mencionar a Abraham era urgente. A veces en nuestra sociedad nuestros abuelos son descartados, nuestros abuelos son despreciados. Yo he visto a más de uno hacerse la burla del abuelito. Aquí también toca en el tiempo de la familia. La familia no es solo papá, mamá y los hijos. Es los abuelos, las abuelas, papá, mamá y los hijos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso será que nos pone también la lectura al respecto. Ahora, él, por la promesa, imagínense, ¿a quién simboliza Simeón? Al resto de Israel que esperaba la llegada del Mesías. ¿Dónde estaban los otros? ¿Dónde estaban los sacerdotes judíos? ¿Dónde estaban los fariseos, los letrados, los escribas, la clase alta, la gente religiosa? ¿Dónde estaba que no vieron al Salvador? Y lo ve un anciano. ¿Dónde estaban ellos? Por ejemplo, llegaron al templo la Virgen y José, no sabían a quién presentarse, qué hacer, porque ellos eran de Nazaret, a 120 kilómetros al norte. ¿Dónde estaban ellos? Por tanto, un anciano se le acerca con tanta alegría porque él sabía que después de verlo se iba a morir. Por tanto, lo levanta al niño. En esta primera parte dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Ya estoy preparado para morir. Ya vi a mi Señor.
Y había mi Dios, ya estoy preparado para morir, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Está recordando de alguna manera lo que Dios prometió a Abraham, que va a ser padre de toda la humanidad, y Jesús vino de esa descendencia para ser luz de las naciones, luz de las naciones. Pero también ahora sus padres estaban sorprendidos, admirados de lo que decían de él. Calladitos estaban, no dijeron ni una palabra. Ellos estaban así, pero que de alguna manera lo que les dijo Simeón, ellos estaban grabando de cómo deberían de educar a su hijo. Cómo deberían de educar a su hijo. No como quizás nosotros. ¿Cómo educan ustedes a su hijo? ¿Para que sea grande o para que esté amarrado a ustedes? ¿Cómo? Aquí entra lo de la familia. José y María estaban chitón, sorprendidos y admirados. Se dice, mis hermanos, que hoy en día la familia está en grave crisis. Cuando nacen los bebés, ¿qué se corta? ¿El ombligo o el cordón umbilical? ¿Qué pasa con ustedes? El ombligo, Dios mío. De ahí va a nacer el ombligo. Pero dicen las mamás hoy en día, si bien el médico corta el cordón umbilical, pero dice que después lo atan con 1000 cadenas de acero inoxidable al cordón umbilical psicológico, al cordón umbilical de que es mi hijo, es mi hijito. 40 años el sinvergüenza, vago, flojonazo, mi hijito. Se lo tengo que lavar y planchar a mi hijito, porque es mi hijito. Dicen que hay que protegerlos, no sobreprotegerlos, pero también promocionarlos, porque hoy los papás quieren prolongarse en sus hijos. Yo soy médico, mi hijo tiene que ser médico. Yo soy doctor o abogado o lo que sea. Por eso como que hoy hay crítica a los padres. Cuando uno va a visitar a las familias, el hijito sale como patrón. Papá, hijito, ven a almorzar. Ni siquiera saluda. Y cuando tiene que retirarse, ya hijito, ve a hacer tus cositas. ¿Qué? ¿A jugar, a chatear? ¿Qué? No siquiera lavan los platos. En cambio la Virgen María lo tuvo claro. A partir de lo que está diciendo Simeón, ella dijo: tengo que dejar ser a mi hijo lo que tiene que ser. Tengo que dejar a mi hijo lo que sea que sea. No he, perdón la palabra, pero no he parido para mí, para atarlo con 1000 cadenas al ombligo espiritual o imaginario. Para mí. Los hijos no son para chantajear y manipular a los papás, ya sea por pensiones o sea por lo que sea. María lo tuvo claro desde un inicio, mis hermanos, que ella tenía que educar a su hijo con madurez. Pero ella primero tenía que ser madura, desprenderse de su hijo. Hace rato bromeando decíamos, ¿cómo hubiese sido Jesús si la Virgen María lo ataba con 1000 cadenas? No le hacía hacer nada al sinvergüenza. ¿Cómo hubiese entregado su vida a él? ¿Cómo hubiese entregado? Mamá, no puedo ir a Jerusalén, mejor me quiero quedar porque tú cocinas rico. Los matrimonios, padre, mi esposo no sale de su casa, ya tenemos 4 hijos, pero sigue durmiendo en la casa de mamá. ¿Cómo es eso? Mamitis aguditis. Dejen ser a sus hijos lo que ellos quieran ser, ayúdenlos, trátenlos de que él, su hijo o su hija. Alguien decía por ahí algún rato en una prédica: ¿cómo pueden ser papás alguien que ha jugado todo el tiempo el free no sé qué tantos, que mira porno todo el tiempo, que está ahí 28, 29 y ya se juntó con otra que ya empieza a beber y es de bailongo y es de reggaetón? ¿Cómo va a ser esa pareja? ¿Cómo va a ser esa familia? Que todo el tiempo estamos en el chat, que todo el tiempo estamos ya no hay valores. Jesús tuvo a una madre
estricta. No crean que María le dijera: Jesucito, por favor. No, no creo que le haya guasqueado tampoco. No creo que tampoco le haya sonado a Jesús, porque ya pues Jesús, con la autonomía que le dio, empezó seguramente desde sus 6 años a barrer, a cocinar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que a algunos no les gusta decir esto, pero bueno, pues así es. ¿Qué pasa en nuestras familias? Fruto de la educación que le den son sus hijos. Denme 5 minutos más, ¿está bien? O nos quedamos hasta la 1, así sigan durmiendo. Después María, entendiendo lo que va a hacer, le dice nuevamente: este niño será puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. ¿Qué significa? Primero, que el ser cristiano no es fácil. Los judíos empezaron a dividirse. Unos eran cristianos, otros eran enemigos de los cristianos. Aquí es una profecía que Simeón hace para que María comprenda que su hijo no va a traer la paz. No ha venido a traer la paz. Indirectamente por eso los cristianos tenemos tantos enemigos. Cristo tiene enemigos. Jesús está siendo perseguido, en este caso su iglesia. Por eso apunto a esto, mis hermanos. Le dice: y a ti una espada te atravesará el alma. ¿Qué entienden por la espada atravesará el alma? ¿Qué entienden? ¿Qué entienden que una espada te atravesará el alma? Hay que poner en contexto. Simeón y Ana pertenecen a la antigua tradición. Ellos esperaron, vieron al Mesías, pasa a la historia el Antiguo Testamento, inicia una nueva etapa. María simboliza a la nueva iglesia. María simboliza a la nueva iglesia que está ahí. Este traspasar el corazón nos va a decir de alguna manera, Hebreos 4:12 va a decir: la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula. Es capaz de distinguir los sentimientos y pensamientos del corazón. Efesios también dice, tomen también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué había sido la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios que va a penetrar el corazón de María, que simboliza ¿qué? La iglesia. Por tanto, la palabra de Dios, que es como doble filo, que va a entrar en la iglesia para fortificar, para disentir, pero también para unir, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay mucho que hablar para eso, pero no hay tiempo. Entonces, por tanto, mis hermanos, para ir concluyendo, pues la profetisa Ana también simboliza el Antiguo Testamento, que están cerrando este capítulo. Ellos están cerrando esta etapa para iniciar con José y María y el niño otra etapa y otra alianza. Por eso, mis hermanos, porque dice que ella vivió 7 años casada en su juventud. ¿Qué simboliza eso? Que Dios se casó con el pueblo de Israel. 7 es un número divino. Por un buen tiempo Dios hizo de Israel un pueblo fértil, pero después dice que vivió. ¿Cuántos años tenía ella? 84, que simboliza 8 más 4, 12, las 12 tribus de Israel. Por eso Simeón y Ana simbolizan el Antiguo Testamento. Sigo enfatizando para que ustedes por eso Ana, la profetisa, alababa a Dios, daba gracias a Dios. Y termina el pasaje: pues ellos volvieron a su ciudad. ¿Cómo creció Jesús? Dice, se fortalecía creciendo y robustito, bien alimentado, no comiendo chatarra, ni mirando tele toda la noche, ni chateando toda la noche, sanito
fuerte creció biológicamente. Después, ¿qué viene? Se llenaba de sabiduría. O sea que él oraba constantemente, porque la sabiduría solo viene de Dios, no es de los libros, no es del, posiblemente haya estudiado también, pero él crecía en sabiduría. ¿Y qué le acompañaba? La gracia. Está la receta, mis hermanos, para que sus hijos crezcan sanos, crezcan en sabiduría, crezcan en gracia. Está la receta al final: la buena alimentación, los buenos modales, la disciplina. Y termino con esto, lo que dijo alguna vez este predicador que anda por ahí, Kenji. ¿Conocen a Kenji? Japonés colombiano. Y él siempre se hace la burla porque dice que soy mezcla de todos. Mi lado colombiano me hace bailar y mi lado japonés me lleva a la disciplina. Y él dijo una cosita en relación, y esto, mamás, escuchen. Su hijo menor de 10 o 12 años estaba haciendo berrinche porque no quería obedecer, porque seguía queriendo jugar en los jueguitos, quería seguir jugando en los jueguitos. Y la mamá le decía: hazme caso. Y él seguía un ratito: hazme caso. Hasta que un rato de esos dice que el peladito dice: no te voy a querer, eres una mala mamá, no te odio. Como dicen, ¿no ves sus enanos? O no, eres una bruja, no eres mi madre, etcétera, etcétera. Nos condenan, nos llevan a la hoguera. Y la mamá reaccionó y le dijo: tú no me tienes que querer, yo te parí, tú estás aquí para obedecerme, no para quererme. Yo te tengo que querer, te tengo que proteger, pero también te tengo que disciplinar. De eso se trata, mis hermanos. No necesitamos psicólogos, necesitamos unos chancletazos tal vez, pero no muy fuertes. Necesitamos de, quizás, hermanos, de disciplina, de autoconciencia, de autonomía, y que los hijos puedan crecer sanos y salvos con mucho amor. Que así sea. Amén, amén, amén.